Hola chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Esta es su clase del día lunes. Esta vez vamos a empezar a terminar con lo que vendría siendo filosofía de la psicología. Y derechamente esto ya es psicología pura y dura. Así que vamos con las otras escuelas del siglo XX de psicología que quedaron pendientes de la clase pasada. Si se acuerdan, tuvimos una clase muy entretenida acerca de psicoanálisis la semana pasada en la que muchos quedaron boquiabiertos con respecto a las implicancias a a la teoría acerca del ello, yo y el super yo, el complejo de Edipo y ese tipo de cosas. Pero ahora vamos a ver otro tipo de análisis de la individualidad psicológica y que también son igual de relevantes y que también tienen mucha importancia en cómo se concibe el estudio de la psicología durante esta época. Como les dije quizás hace dos clases cuando estábamos hablando de conductismo, y como resumen o como recuerdo, les recuerdo que el conductismo dice que más que analizar todo ese tipo de cosas que decía Freud, como el ello, yo, el super yo, que quizás no existen, es mejor ver las conductas de los individuos y intentar manipular esas conductas a través de refuerzos o estímulos que tengan que ver con el placer y el dolor. Si yo quiero que alguien haga algo, estimulo el placer ante esa conducta. Si yo quiero que esa persona no lo haga, entonces estimulo el dolor o algo que no sea placentero. Y yo puedo analizar la conducta de las personas en su historia a través de reforzamiento de el dolor y el placer. Esto Skinner, como les dije esa vez, Skinner, uno de los mayores exponentes del conductismo estadounidense, también lo aplicó a su teoría del lenguaje en un libro, quizás uno de los más influyentes de psicología del siglo pasado, llamado Verbal Behavior, el cual habla acerca de que el lenguaje, a pesar de su complejidad, se puede perfectamente explicar a través de esta misma forma y que el aprender palabras o el aprender oraciones es simplemente una historia de refuerzos de conductas, las cuales si uno habla bien se aprueban, la sociedad nos aprueba nuestro lenguaje y si hablamos mal la sociedad desaprueba nuestro lenguaje. Por lo tanto, se reduciría mucho a lo mismo que estaba explicando antes acerca de la conducta. Esto va a tener mucha aceptación hasta que va a llegar un filósofo lingüista muy conocido llamado Noam Chomsky, quien pintorescamente su teoría, a pesar de que era un lingüista y filósofo, va a tener mucha repercusión en muchas teorías científicas, sobre todo en la psicología, porque él va a contradecir lo que dijo Skinner acerca de que el lenguaje se puede explicar a través del reforzamiento de la conducta, porque hay casos del lenguaje que son imposibles de explicar a través de eso. Entonces, él va a poner ejemplos. Por ejemplo, si bien yo puedo aprender oraciones como Juan ama a María, creo que me basta con aprender Juan ama a María para saber que gramatical y también como dentro del sentido común, la construcción María ama a Juan también es posible. Es decir, si es cierto que solamente aprendiéramos a través del reforzamiento de las palabras, yo no podría teorizar acerca del lenguaje. Si yo quiero, por ejemplo, saber ocupar bien una palabra como perro, que parece muy simple, si es que Skinner tiene razón, tengo que escuchar perro en todas las posiciones necesarias en las que pueda tener sentido. Me refiero a sujeto, predicado, complemento del nombre, etcétera. Porque no es el caso que yo pueda entender realmente el lenguaje porque no hay nada pasando dentro mío con respecto a eso. Entonces, Chomsky va a decir que esto es falso, que realmente podemos entender mejor el lenguaje, que basta con aprender que Juan ama a María es posible para saber que también es posible María ama a Juan por una simple conexión acerca de cómo está constituido esta arquitectura gramatical detrás del lenguaje. Por lo que Chomsky va a plantear que no es posible, o el conductismo más bien queda corto ante la explicación del lenguaje y quizás ante también otros fenómenos psicológicos, pero él se va a enfocar en el lenguaje porque era lingüista, y va a decir que entonces existe más bien una gramática universal. Esto ya lo habíamos hablado antes cuando habíamos hablado del lenguaje, lo voy a repetir para introducir esta escuela que nace de psicología a través de esto. Eh, que él va a decir entonces que existe una gramática universal, que es una especie de protogramática, es decir, una especie de espacio en blanco donde caben específicamente todos los lenguajes posibles.
Entonces, ¿cómo es esto posible? Porque en sí las gramáticas comparten toda la misma naturaleza, que es que son humanas, y por lo tanto nosotros somos seres lingüísticos capaces de haber heredado ese tipo de estructura a través de las generaciones de nuestra especie. Por lo tanto, necesitamos más bien de un complejo sistema mental para poder aprender una lengua y no solamente algo que nos diga si sentimos dolor o sentimos placer. Esto va a ser el inicio de la teoría o de la escuela cognitiva conductual de la teoría psicológica, que es una especie de fusión entre lo que va a ser la teoría conductista y la teoría cognitiva derivada de Chomsky. Entonces hay mucha experimentación psicológica hoy que ocupa el conductismo, por ejemplo, para analizar otro tipo de conductas, pero con todo lo que se refiere al lenguaje, más bien ocupa la teoría de Chomsky. Así que esta también vendría a ser una de las escuelas psicológicas más importantes del siglo pasado y que tiene mucha aplicación hasta hoy en día. Como les hablé también, que íbamos a hablar hoy acerca de constructivismo, el constructivismo va a plantear como un giro muy grande con respecto a cómo se venía analizando al individuo psicológico. Como les hablé en la clase pasada, por ejemplo, el psicoanálisis está muy enfocado en el individuo y en sus contenidos mentales. Y si bien al conductismo no le importan los contenidos mentales, también está muy enfocado en el individuo, ya que solamente piensa que la historia de reforzamientos del individuo son importantes para explicar su conducta. Así que si bien quizás psicoanálisis, cognitivismo y conductismo no están de acuerdo en todo, sí podrían estar de acuerdo en que lo más relevante para explicar la conducta del individuo es el individuo mismo. Parece lógico. Pero el constructivismo, cuyo máximo exponente va a ser el ruso Lev Vygotsky, va a decir que es imposible explicar la conducta del individuo si no tenemos una explicación primera de la sociedad. El constructivismo entonces va a añadir esta parte o el componente social dentro de el análisis del individuo, diciendo que no es suficiente realmente para explicar la conducta de cualquier persona, que simplemente nos refiramos a sus estados mentales internos. Existen complejos sistemas políticos, económicos y sociales que están siempre determinando cómo nosotros nos comportamos y también cómo pensamos. Entonces, de esta forma, la psicología no se puede reducir simplemente al análisis interno de las personas, sino que también tiene que estar íntimamente relacionada con un análisis sociológico y constructivo, de ahí el nombre constructivista, acerca que construya la historia no solamente del individuo, sino de las sociedades. Esto va a ser muy relevante. Hoy en día se integra mucho la teoría constructivista a lo que son las teorías o el tipo de análisis que se hace de la psicología contemporánea. Y esto también trae como implicancias a nuestro análisis acerca de cómo se concibe el lenguaje. Como también se los mencioné hace un par de clases atrás, esta sensación de que el lenguaje final es algo que viene de adentro, para el constructivismo empieza a cobrar otro tipo de sentido, ya que el lenguaje entonces va a venir desde afuera, ya que es la sociedad lo que más bien nos hace ser como somos más que nuestros componentes internos. En este sentido también hay una especie de semejanza entre el constructivismo y el conductismo, puesto que ambas escuelas van a decir que es el ambiente externo o en la parte externa externa al individuo lo que va a tener una preponderancia, o más bien va a tener no sé si preponderancia, pero va a tener una parte fundamental dentro de la explicación de la conducta de esa persona. Entonces tenemos hasta el momento estas tres escuelas psicológicas, que vendría siendo como la síntesis ya de este resumen de la psicología del siglo XX, que quizás son las más importantes dentro de lo que se conoce hoy como tradición en psicología. Por una parte tenemos al psicoanálisis, después a el conductismo y su derivado del cognitivismo, como lo que se conoce hoy en día como escuela cognitivo-conductual, y después tenemos al constructivismo, que también va a influenciar a una gran tradición psicológica que va a nacer durante fines de los años 20 del siglo XX, que se va a conocer como, bueno, mediados y fines del siglo XX, que se va a conocer como la teoría de la Gestalt, que ya no me queda mucho tiempo para profundizar en eso, así que lo vamos a ver en breve la próxima clase para también hacer un análisis mayor acerca de todo lo que hemos visto durante esta unidad y hacer una actividad de cierre de unidad.
Así que eso, chicos y chicas. Nos vemos entonces el jueves en nuestra clase de todas las semanas y cuídense mucho. Chau, chau.